Bueno, el día de hoy, Ken y yo estaremos encargados de la capacitación. Le mencionamos, como lo hemos dicho en otras sesiones, que esta sesión está grabada. Asegúrense, por favor, de mantener el micrófono cerrado durante todo el tiempo. Luego en el Moodle podrán encontrar la grabación de esta capacitación. Como, bueno, ya deben estar, como ya sabemos, tenemos la opción de la interpretación simultánea. Miguel les debe haber dado ya el link a las diapositivas en español que también estarán disponibles como en otras sesiones. Por favor, escriban las preguntas en el chat que trataremos de contestarlas al final. Vamos a dar tenemos tiempo suficiente para las preguntas. Y luego el protocolo que hemos venido siguiendo. Una vez que concluyamos esta sesión, habrá una prueba y la prueba se pasa con 80% y que tiene que ser aprobado para poder participar en el siguiente curso. Y después también va a haber un cuestionario de satisfacción. No voy a volver a pasar a los antecedentes y la experiencia tanto mía como de Ken. Ken tiene una gran experiencia en el sector salud. Yo tengo experiencia en otros tipos de trabajos a lo largo de todos los años. Y entre los dos, ¿no?, que somos parte del equipo de Reino Unido, tenemos experiencia diversa sobre el tema. Vamos a hablar en el contrato básico, pero cuando podamos vamos a hacer referencia a las cláusulas Z, que son las enmiendas del contrato, y básicamente esto se pasa para salud, sector salud, que de lo que entendemos es el contrato que más enmiendas ha tenido, es el modificado F. Vamos, como ya mencioné, tiempo a las preguntas y queremos ver. Luego, más adelante, tal vez hayan sesiones específicas en los distintos sectores para ver la cláusula Z. Gran parte de lo que vamos a ver el día de hoy es relevante y debo enfatizar también que ha habido bastante conversación sobre el contrato. Tenemos que entender qué es lo específico del contrato para este sector. Lo que estoy diciendo es que se han hecho enmiendas al contrato, pero no son extensas. ¿Se han hecho algunas? Sí. Algunas vamos a ver, la W, por ejemplo, que la veremos más adelante, pero mucho de lo que estamos haciendo en base al contrato base va a ser relevante para el trabajo que ustedes van a ejecutar. El día de hoy, entonces, vamos a arrancar con qué cosa es una disputa o un desacuerdo y cómo los contratos NEC enfrentan el tema y ver tanto cuál es el rol del contratista, el gerente de proyecto y el contratante en este proceso. Y luego vamos a ver, ¿no?, evitar, el punto de tratar de evitar la disputa. Desde el comienzo se trata de evitar la teoría que queremos compartir con ustedes. Yo no alentaría a nadie que vaya de frente al tema de la disputa. Siempre se tiene que percibir esto como el último recurso. Luego vamos a hablar también sobre el proceso de resolución de disputas. Y luego Ken, una vez más, va a hablar cómo es el tema de la conclusión. Esta es simplemente la teoría. De mi propia experiencia, eso de rescindir contratos es bastante trabajoso. Eso de mi experiencia personal. También vamos a ver la teoría, pero tratando de evitar. Bueno, después un resumen y finalmente una guía y mayor información. Entonces empezamos con qué cosa es disputa. Podrías parecer obvio,
Pero es la situación en la cual el gerente del proyecto y el contratista en una situación en la que no pueden ponerse de acuerdo sobre un evento específico que se dé a lo largo de la ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque se van a dar cosas durante el contrato y puede haber que tanto el contratista como el gerente de contrato van a tratar de solucionar. Pero sin embargo, hay temas que se pueden convertir en disputa. En los proyectos con el contrato NEC pueden aparecer disputas en una serie de áreas. Alguna, por ejemplo, es la valorización o la presentación de la valorización, en la que el contratista presenta su valorización para pago con ciertos números o ciertas cifras y el equipo del gerente o el gerente de costos no está de acuerdo, podría ser. El evento compensable es otro. Pero si en realidad es un evento compensable o no, eso podría ser la disputa. Luego, otro punto puede ser las cotizaciones, ¿no?, que se presenten con relación al evento compensable. Entonces, una vez que se ha acordado su evento compensable, esa cotización o requiere alguna evaluación de dicha cotización, ¿no? Porque puede haber un desacuerdo sobre el valor monetario que se dé o el atraso en términos de tiempo que pueda generar dicho evento compensable. Luego, la identificación de defectos, ¿no? Ver si algo es o no en realidad un defecto, también muchas veces puede generar o llevar a disputas. Y luego, la acción correctiva. No puede haber tal vez una discrepancia sobre cuál es la mejor forma de corregir un defecto. Generalmente esos son los temas más comunes, ¿no?, que pueden generar disputa en experiencia en la gestión de contratos. Hay otros temas, pero lo que estamos poniendo acá son mayormente los. Pueden surgir debido a vaguedad, ¿no?, de en la información de obras o en los datos del contrato. En particular, cuando hay inconsistencias o ambigüedades al interior de la información de obra. Y gran parte de estas situaciones se pueden resolver simplemente haciendo referencia a las cláusulas, pero en algunos casos sí se convierten en disputa. Las disputas pueden surgir también, ¿no?, de cambios luego del contrato. Esas pueden convertirse en causa de disputa y creo que aquí lo que se aconsejaría es seguir los acuerdos finales sobre lo que se debe incluir en la información de obra. Y el contratista luego no genere ningún cambio al alcance de trabajos, salvo que sea realmente esencial. También es esencial tener claridad en la información de obra para evitar las disputas posteriormente. Bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los roles para tratar de evitar la disputa. Luego también las disputas financieras pueden surgir con diferencias en las valorizaciones sobre el precio del trabajo realizado o la fecha o el estado de la actividad. O puede ser que el contratista pueda decir que alguna actividad haya concluido cuando en realidad no haya sido así. Y también puede surgir disputas sobre los eventos compensables, que son bastante comunes, generalmente relacionadas con el valor del trabajo involucrado en implementar el evento compensable o el efecto que pueda tener en el programa. Ese es el tipo de disputas que generalmente van o pueden surgir en estos contratos NEC 3. ¿Cómo? ¿Cómo se enfrenta esto?
Todas las partes tienen un rol en tratar de evitar la disputa. El contrato NEC está redactado en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entenderse. Y este no es un accidente. El propósito, o uno de los propósitos de hacerlo así, es para que sea más fácil de entender. Y esto es cierto de las cláusulas Z, que también no se han redactado de una manera sencilla, fácil de entender. Y uno de los propósitos es que para que sea más fácil evitar la disputa, ¿no? En particular, la cláusula 10.1, ¿no? La idea es establecer el tono en el contrato con los requerimientos, establecen los requerimientos de las partes, ¿no? En el espíritu de confianza y cooperación mutua. Si se actúa en concordancia con el contrato y se confía en uno del otro y se coopera, se conversa, entonces eso puede contribuir bastante para evitar las disputas. El contrato NEC también evita las referencias cruzadas y esto hace que sea más fácil entender y evitar las disputas, porque no se está yendo de una cláusula a otra tratando de justificar una posición que uno puede haber adoptado. Luego, los procesos del NEC 3 están establecidos de tal forma de evitar la disputa a través de las alertas tempranas, las notificaciones, los eventos compensables y la aceptación de los eventos compensables, inclusive los procesos del supervisor de calidad. Todos los procesos son claros, procesos sencillos sobre cómo evitar las disputas. El contrato también establece, si surgiese una disputa que no se puede evitar, no establece métodos claros de abordarlas. En el caso ¿no? de la opción F para la ARC, es a través de la cláusula ZW, ¿no? A través del DAP, ¿no? Que reemplaza como se ha mencionado, las principales partes para evitar disputas son el contratante, el gerente del proyecto del contratista. Es esencial que ellos desempeñen sus roles de una manera que tiendan a evitar la disputa y ejecutar el contrato de manera más eficiente. El rol varía, ¿no? Porque muchas veces el contratante no está tan involucrado y también es el que va a ser responsable, ¿no? Debe introducir cambios y cosas similares. Entonces, los roles, empezamos a ver los roles en la resolución de eh, disputas. El contratante. Bueno, como hemos dicho, el contratante tiene que actuar en concordancia con el contrato, la cláusula específicamente 10.1. Y el proceso de evitar las disputas empieza mucho antes de que el contrato se firme. Empieza con el contratante y el equipo de diseño y gestión. El principal rol del contratante para evitar la disputa es en el momento de la redacción del contrato. Y este proceso permite los siguientes elementos en el ciclo de proyecto que se reconozcan, se entiendan, se tomen en consideración en estadios iniciales del contrato. Gran parte de esto le va a parecer que es obvio, pero siempre vale la pena no iterar el tema. El contratante debe tener una visión clara de lo que desea del proyecto o qué es lo que el proyecto debe proporcionar. Si tienen una visión clara de lo que desean, entonces se va a poder generar claramente. También debe que haber un claro entendimiento de los riesgos del proyecto y el costo potencial de dichos riesgos.
Esto se hace a través del establecimiento de un registro de riesgos consistente. Entonces, de ser así, se le puede asignar un presupuesto, se puede darle esta información a los arquitectos, diseñadores, ¿no? Para permitir la redacción, ¿no? De los- la forma en la que la ARC ha venido redactando la información de obra ha sido clara y evita las ambigüedades. Inclusive si ese no esté completamente diseñado en las obras, puede estar explicado en el desempeño. Y esto lo mencionamos en la presentación de calidad, ¿no? Ahí es donde se están incluidas las especificaciones sobre la calidad. La calidad en sí no está en el contrato, sino en la información de obra. ¿No? Esta parte de calidad es una de las áreas que podría llevar a disputa. Establecer claramente los términos comerciales del contrato, no tanto en el contrato como en los datos del contrato, en la parte 1, que es otra de las áreas que tiene un gran rol. Y la ARC lo ha hecho muy bien en esta parte, en la redacción de esta parte, con la redacción de las cláusulas Z y que queda bastante clara en la redacción de los datos del contrato parte 1, ¿no? Entonces, estableciendo claramente cuáles son los términos contractuales. Todo esto se ha hecho con bastante diligencia, inclusive con mucho más diligencia que en otros proyectos que he trabajado en el pasado. El gerente del proyecto, lo primero que debemos decir, bueno, como todos los roles, tiene que actuar en concordancia con el contrato. Para ayudar a evitar las disputas, el gerente de proyecto debe entender la información de obras, debe entender el contrato y el programa. El gerente de proyecto puede usar, ¿no? recursos, ¿no? Que lo apoyen en este rol, como el apoyo legal, los gerentes de costos, entre otros, el equipo del Reino Unido. El gerente de proyecto siempre debe tomar en cuenta, ¿no? los lapsos las escalas de tiempo para responder cualquier notificación o requerimiento. Y todo esto siempre con el apoyo del equipo que tiene. Y trabajar de manera conjunta con el contratista para evaluar situaciones o temas que puedan surgir y solucionarlos tratando de evitar o de llegar a disputas. Una de las cosas que el PMO debe de siempre tomar en cuenta los lapsos de tiempo que debe tomar en cuenta para responder a cualquier notificación o requerimiento de información y emitir dichas respuestas a contratista. Si es ciertamente, si es imposible responder en un periodo de tiempo específico, se podría extender dicho periodo. Y el gerente de proyecto siempre debe de estar al tanto y consciente, ¿no? de esto, para tratar de evitar también las disputas, porque el contratista podría no luego emitir otra notificación o otra compensación
debido al tiempo extendido que se esté tomando el gerente de proyecto para contestar algún tipo de solicitud. Rol del contratista. Debe actuar en concordancia con el contrato, la cláusula 10.1. Bueno, esto aplica a todos los roles. No siempre mantener esto en la parte como un punto muy importante. Debe cumplir todas sus responsabilidades en concordancia a la sección 2 del contrato. Y si la sección 2 haya sido modificada o no, en ese caso debería de actuar en concordancia con las cláusulas Z relacionadas y debe cumplir dichas responsabilidades en concordancia con esa sección. También debe de cumplir con todos los otros requerimientos, tanto en las cláusulas Z o otras cláusulas secundarias, o cualquier otro requerimiento adicional que pueda estar incluido en la información de obra y que estén incluidos en los datos del contrato, parte 1. En particular, el contratista será responsable de proveer, en términos del sector salud, debe proveer un diseño optimizado para su aceptación. En otros sectores de trabajo es la totalidad del diseño. También son responsables del programa y sus subsecuentes actualizaciones. Tiene que presentarlo para su aceptación, así como el cronograma de actividades, y tienen que estar en línea con el principal programa. Y hay bastante trabajo, hay bastante detalles, bastantes puntos con los cuales debe de cumplir el contratista y bastante información que tiene que presentar y que debe ser consistente. Consistente también con subcontratistas. El mantenimiento de estos documentos y su aceptación va a ser esencial para evitar disputas entre el contratista y el gerente de proyecto. Si uno empieza a aceptar que hayan atrasos en cronogramas o en presentación de información, simplemente se va a crear confusión con la administración del proyecto. Y esto puede llevar a disputa. El contratista realmente tiene un gran rol aquí y también el gerente tiene un rol muy importante en asegurar que el contratista se mantenga, ¿no?, al día en todos estos procesos. Nunca es simplemente una sola persona o una sola de las partes el que lleva toda la carga. Esto es algo que pertenece a todos y por lo tanto deben de trabajar de manera conjunta. Por eso esta cláusula 10.1 enfatiza estos puntos. El contratista debe avisar de una manera oportuna y específicamente si está al tanto de los periodos para presentar los eventos compensables, los periodos de respuesta, que son 3 semanas, y la respuesta para la presentación de cotizaciones y respuestas. Respetar los periodos que se hayan establecido para presentación y respuestas, y es muy importante esto. Y para ayudar con esto tenemos el Aconex, que está configurado para hacer este tipo de cosas. Gracias. Quiero enfatizar la solicitud de que hay uno de ustedes, por favor, tiene el micrófono perdido. Por favor, ¿lo podrían apagar? ¿Podrían poner mute? Bueno, pasamos entonces. Pasamos a evitar disputas. El contrato tiene una serie de disposiciones y procesos que están primeramente establecidos para proveer oportunidades de evitar
las disputas. Estas incluyen, establece claramente las responsabilidades de las partes y en particular a través de la sección 2, las zonas del contrato. Deben estar, usted está familiarizado con los roles y responsabilidades que ya hemos cubierto. Esto lo cubrimos en el módulo 3. Así que podrían, si desean, podrían refrescar eso, ver lo de las responsabilidades de cada una de las partes. Otra causa común de disputa es que la gente no ejecuta sus roles de manera apropiada, eso es en todas partes. Luego, los objetivos estar establecidos claramente en el proyecto a través de la información de obra. ¿No? Si uno no sabe qué es lo que uno quiere, uno no va a poder concluir a tiempo y lograr los objetivos. Y cambios después del proyecto, los cambios son uno de los motivos de disputa más comunes, porque generalmente generan más dinero y más pérdida de tiempo. Bueno, los procesos, hay una serie de procesos que están ahí para facilitar. Veamos cuáles son los problemas y abordemos los procesos de alertas tempranas, las notificaciones de eventos compensables, ver cómo se tratan los eventos compensables en sí. Después también el contrato establece cómo gestionar defectos, a cómo actualizar el programa en la opción A. También tenemos el cronograma de actividades, cómo se establece y se gestiona y que esté completamente alineado. Después también las solicitudes de pago o la presentación de las valorizaciones, todos esos temas están claramente establecidos. Luego también podrían haber disputas si hay atrasos también en los pagos al contratista, también es tema. Eso no debería ser una disputa, sino debería ser parte del trabajo. Como quien ha mencionado, es bueno siempre recorrernos cuáles son los lapsos de tiempo, los periodos de tiempo que se dan con ese contrato para las acciones y responder a diversas acciones o solicitudes, ¿no? Y se trata también, hay procesos claramente establecidos para ver cómo se enfrenta el tema de las cotizaciones, de eventos compensables, cómo el gerente debe responder y en qué tiempos, y las instrucciones. El contrato tiene muchísimo, el contrato es claro. Y una de las causas de disputas es que la gente realmente no está al tanto o no entiende el contrato o las herramientas. Todos estos puntos que se han mencionado aquí están hechos para tratar de evitar las disputas. En el contrato tenemos las cláusulas W, son las que están relacionadas con la resolución de disputas. Tenemos las W1 y W2. W1 es donde en el Reino Unido, en la que esa parte de legislación HGCRA es una ley de construcción y reconstrucción. Eso fue una parte específica de la legislación del Reino Unido al que asegura que los pagos en el proceso de construcción se hagan de manera apropiada a lo largo de la cadena de suministro en construcción, ¿no? Y que se deba pagar cuando haya que pagar. Entonces, no debería haber una situación en la que el contratista no le pague al subcontratista o a un proveedor o a un diseñador por un trabajo, no le paga porque el cliente no le ha pagado. Eso no se puede hacer. Si la persona hizo el trabajo, independientemente si el contratista haya recibido o no dinero por parte del contratante, el contrato está obligado a pagarle al subcontratista o proveedor. El otro punto es hacer que las disputas se resuelvan rápidamente. Básicamente, no producir este proceso de adjudicación en todos los contratos de construcción. Si hay una disputa y no la podemos resolver de la manera normal o como parte del proceso, por lo tanto, tratamos de resolverlo
a través de ese proceso. Para los contratos de la ARC aplica la cláusula W1 y se ha adoptado sin enmiendas, pero sí hay una enmienda, por lo tanto hay una cláusula ZW. La cláusula ZW entonces es la que va a tratar con el proceso de resolución de disputas que tenemos que ver antes de pasar a algún tipo de arbitraje. El proceso empieza al inicio del contrato con el establecimiento de el DAB, el DAP, ¿no? Es un panel que tiene que haber sido establecido a las 4 semanas de haber suscrito el contrato. Y esta y las otras cláusulas Z tienen que ver con la resolución de defectos en concordancia con el contrato de la A. Veamos esta cláusula ZW. Como hemos mencionado, el DAP, DAB, reemplaza el hecho de tener una sola persona, es reemplazado por un panel de 3 personas. Y se debe nombrar este panel o este DAP a las 4 semanas de la fecha del contrato. Puede extenderse ese límite si se ponen de acuerdo ambas partes. Parece un poco extraño que estemos estableciendo un DAP al inicio del proyecto o del programa y ni siquiera tenemos una disputa. Alguna gente lo puede ver como una posición negativa. Ni siquiera hemos empezado el contrato y ya estamos estableciendo este tipo de DAP. ¿Por qué estamos estableciéndolo? Pero al establecerlo desde el inicio, estamos preparados simplemente en el caso de que no podamos resolver disputas. Cuando hablo de resolver, es resolverlo de manera normal. ¿Quién tiene? Es cierto, hay una serie de problemas que van a surgir, pero los otros tratamos de abordarlos conforme van surgiendo. Esos problemas podrían convertirse en disputa, pero siempre hay oportunidades de sentarse, conversar, acordar, llegar a soluciones. Todo esto muchas veces es informal. Siempre hay resolución alternativa de las disputas. Hay otras formas, hay formas formales, ¿no? Hay también mediaciones en las que se puede nombrar un tercero que ayude a resolver las diferencias, pero todos estos procesos estamos tratando de tomarlos antes de llegar a el enfoque formal. Si al final no se acuerda en algo y si hay disputas, todas ellas pasarán en primera instancia al DAP. El DAP tomará una decisión y ambas partes deben, ¿no?, obedecer la decisión. Pero cualquiera de las partes si no está de acuerdo, puede llevar el caso a arbitraje. Pero es importante, no vamos al DAP. Primero tenemos que tratar de escuchar lo que dicen y si no estoy contento, ignoro. Una vez que el DAP toma una decisión, inicialmente, hasta que se concluye el contrato, ambas partes deben obedecer dicha decisión. Pero cualquier decisión podría llegar a un proceso de arbitraje. Y si es que no se obedece la decisión del DAP, se puede considerar como falla. Ambas partes tienen ambas partes tienen derecho, ¿no?, de llevar la decisión del DAP a Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el DAP se debe de considerar como la última instancia en la resolución de disputas. Debemos recordar que uno de los principios subyacentes del proceso es que antes de llegar, ¿no?, a este proceso,
es que a lo largo de la disputa tienen que demostrar que ya han agotado todas las otras rutas, todas las otras oportunidades, todas las otras alternativas de resolución de conflicto. No vamos directamente al DAP. Ir a la parte legal no se debe tomar con mucha ligereza. No. Una vez yo estuve en un abogado, un contratista, me dijo, la base es que generalmente todos piensan que este es un punto de arranque. No. Nosotros nos enfrentamos a un principio. Una forma de ver la disputa es, puede ser que no tengamos la respuesta, pero muchas veces el contratista puede realmente estar en lo cierto o que la posición del contratista en realidad no es tanto como nos gustaría, pero muchas veces es el caso que puede ser. Le voy a pasar a Ken, que va a entrar probablemente a la parte final que es más como para referencia, que es no la extensión del contrato. Ken. Okay, so this section deals with termination of the contract, something that we hope you will never. Esta parte es una parte que esperamos que ustedes nunca lleguen a este tema, que es no la rescisión del contrato. Bueno, ¿cuáles son las justificaciones? Estas están establecidas en la sección 9 del contrato y han sido modificados por la ARC. Así es que espero que nunca tengan que llegar a este proceso de la rescisión de contratos, pero en esos casos habrían que leer con muchísimo cuidado las cláusulas Z. Habían 21 motivos originales para rescindir un contrato. El contrato de la ARC eliminó las razones del 1 al 4 y agregó 2 motivos más. Con eso tenemos que el contrato de la ARC tiene 19 motivos para rescindir contrato en vez de 21. Las que se han eliminado, primeramente, tienen que ver con el tema financiero del contratante, porque es un ente gubernamental. Esto afecta los derechos del contratista de rescindir el contrato en caso de tema financiero del contratante. Las enmiendas incluyen motivos de rescisión relacionados con infracciones al Código Civil o porque el contrato también, ¿no?, con incumplimiento de obligaciones pueden ser uno de los temas o los motivos cuando son o faltas continuas con temas relacionados con salud, seguridad y obligaciones medioambientales por parte del contratista. Todo es una lista de motivos para rescindir el contrato. Y entre ellas se incluye también una suspensión prolongada de las obras, lo cual podría llevar, salvo que hayan sido originadas por algún tipo de desastre natural. O también que el contratista no pueda concluir con los trabajos por algún motivo. El proceso de la rescisión está modificado ligeramente para que quede claro para que el contratante pueda pueda seguir en la conclusión de las obras. Bueno, tenemos esta lista de los motivos y también el procedimiento
para implementar la rescisión del contrato, si es que se requiere. No voy a entrar aquí y esperamos que nunca tengamos que enfrentarnos a este tema. Resumiendo, resolución de disputas. La cláusula 10.1 establece el tono para evitar las disputas y se tiene como referencia el DAP en primera instancia y en última instancia arbitraje. El contrato NEC se trata de evitar la disputa y resolver, ¿no? Resolverlos a nivel de proyecto entre el gerente de proyecto y el contratista, ciertamente dentro de las limitaciones y los límites, ¿no? De la autoridad delegada que pueda tener. O es algo que, salvo que se tenga que tener. Pero es algo que se tiene que tratar de manera interna sin tener que llegar al nivel del DAP y tener que, y después vaya a ser que después no se acepte la decisión del DAP y posteriormente se lleve a otro. Entonces, existen procesos en el contrato para notificar sobre las áreas de potenciales disputas de manera temprana y resolverlas también oportunamente a través de las alertas tempranas, las notificaciones y hay formas también en la que el gerente de proyecto puede notificar al contratista si es que el desempeño no es el apropiado y hay penalidades relacionadas con esto. El contrato alienta para que a que el contratista se desempeñe de manera apropiada, en concordancia con el contrato y la información de obras. Y hay incentivos también para alentar las buenas prácticas. Todas estas cosas, y ciertamente hay cláusulas relacionadas con penalidades y los incentivos, pero todo esto con la idea de evitar llegar al nivel de disputa. Los mecanismos existen ahí en el contrato para hacer referencia rápida, ¿no? Y minimizar así cualquier atraso que puedan generar. Ambas partes deben demostrar que han utilizado todas las oportunidades y antes de referirse o de dirigirse al DAP. Tienen que haber agotado todas las alternativas de resolución de disputas. La habilidad de llevar la disputa a arbitraje por ambas partes se puede hacer. Como se ha mencionado también, cualquier tema en el cual no se acuerde o que la decisión del DAP sea no aceptada por alguna de las partes y se lleve a arbitraje, pues, el mecanismo para hacerlo está también establecido en las cláusulas ZW y la disputa a través de arbitraje se hace una vez que el proyecto haya concluido. Lo que debo mencionar es que la resolución de disputas generalmente es mucho más caro que evitar la disputa. Mientras más se avanza a lo largo de la línea de resolución de disputas, por ejemplo, asistir al DAP es un gasto por ambas partes, porque tienen que preparar la evidencia, la información, pero si de ahí luego pasa al arbitraje, cuesta más. Entonces, lo mejor es evitar en vez de seguir esas líneas. Simplemente para recordarles
No, ¿dónde va a encontrar información? En PortArc, después en Aconex, tenemos el Aconex, que es el sistema al que hacemos referencia porque nos va a ayudar a gestionar, asegurarnos que los procesos y que todo se vea de manera oportuna, tiempo. Y también tenemos estas guías del contrato NEC y hay unas versiones en español, no sé si existen, pero los informaremos cuando tengamos. Y luego también hay miembros del equipo del Reino Unido que siempre estarán disponibles para poder solucionar cualquiera de sus preguntas. Una de las áreas que vamos a ver desde el punto de vista de transferencia de conocimiento es tal vez establecer algún grupo más formal para capturar algunos de los temas que vayan surgiendo a lo largo con relación al NEC, porque cualquier tema que nos enfrentemos es importante que los compartamos, que los socialicemos, porque muchas veces van a ser común. Entonces, muchas veces podemos evitar, ¿no?, problemas en otros proyectos porque no hace que se repita el mismo problema en varios proyectos. Entonces, varios experimentando lo mismo. Tenemos que hacer algo para abordar eso desde ahora. Yo creo que todos ustedes ya lo están haciendo, pero es bueno compartir las experiencias conforme las vamos enfrentando. Y vamos a tener también unas conversaciones sobre cómo vamos a organizar, ¿no?, para capturar cuáles son las mejores prácticas y las experiencias que van surgiendo en la gestión diaria. Bueno, ese es el módulo 11, que es la gestión de disputas. Esperamos que luego de esta capacitación ustedes puedan describir cómo el NEC puede enfrentar la resolución de disputas y esperamos que nunca lleguemos a la rescisión de contratos, a pesar de que alguna idea se ha dado sobre cómo podemos empezar a pasar a utilizar estos sistemas. Este es un módulo que es mayormente para referencia e información. Esperamos que sea así y que no vaya realmente a ser utilizado en la práctica. Hemos tratado de darles algunas ideas de las mejores prácticas, ¿no?, para evitar algunas de las disputas que me enfrento vienen de gente, por ejemplo, que son gerentes de proyecto. Muchas veces hay veces en que el contratista puede ser que sí tenga derecho a dinero adicional. No sea lo que nosotros queremos escuchar, pero hay veces que tendríamos que aceptarlo y avanzar, ¿no? Y que es cierto, es decir, que el proceso de arbitraje es mucho más caro, ¿no? Porque ese tipo de resolución no se va a poder hacer hasta el final y la conclusión de los trabajos, lo cual no nos ayuda a tener un cierre limpio, ¿no? Sí, entonces el trabajo ha terminado, pero aún tenemos uno de estos procesos posteriores, ¿no? El DAP tiene ciertas ventajas, pero el arbitraje son también bastantes de final abierto, por decirlo de alguna manera, y el costo relacionado es alto. Y el arbitraje internacional, hay casos en que son 2 años. No sé, por favor, tomen esto en cuenta antes de considerar tomar esa ruta casi apocalíptica y enfocar otro. Resolvamos las cosas conforme van surgiendo. Seamos también flexibles, seamos prácticos y pragmáticos en la forma en que vayamos a enfrentar. Y recordemos que también puede ser que tengamos que apoyar al contratista porque a lo mejor el contratista no esté familiarizado con el NEC. Ayudémoslos desde el inicio, porque en última instancia eso nos puede ahorrar tanto tiempo como dinero. Y también hay otra información y material de apoyo al que podemos hacer referencia y vamos a tratar de tener la guía del NEC en español. Bueno, ese es el final